Pues bienvenidos a este diplomado o a esta presentación del diplomado de egiptología. Como saben, Sofía, o bueno, si no lo saben, les comparto, Sofía lleva más de 24 años trabajando en la labor de difusión del pensamiento y el arte de las culturas antiguas, especializados en egiptología precisamente porque los presidentes de la fundación son egiptólogos y son mis papás. Entonces, bueno, pues desde niño yo ya estuve metido en el ámbito de la egiptología y bueno, en México llevamos 11 años y desde el principio también impulsamos la egiptología en México desde hace, pues eso, desde el principio que iniciamos aquí. Yo llevo en México desde el 2014. Yo soy Víctor Vilar, soy el director de la Fundación Sofía México, soy maestro en filosofía y maestro en egiptología por la Universidad de Alcalá de Henares. Y entonces, bueno, pues una de las labores que está impulsando Sofía en México es difundir el pensamiento y el arte de la cultura egipcia, pero no solamente eso, o sea, queremos ir paulatinamente, pues ir constituyendo un grupo de personas que les guste la egiptología, ampliar todo lo que sería la investigación académica y además, bueno, pues de corazón del Antiguo Egipto. Hemos organizado viajes a Egipto, hemos hecho como 3 viajes a Egipto, hemos hecho una exposición en Palacio de Minería sobre los tesoros del Antiguo Egipto, que estuvo todo el año pasado, desde el 25 de mayo hasta el 18 de diciembre, con más de 125.000 personas que la han visitado, con cursos de egiptología, conferencias, muchísimas actividades. No sé si alguno de ustedes pues, pudo estar en esa exposición o pudo participar en la exposición. Y bueno, pues intentamos desde Sofía impulsar pues, precisamente el desarrollo de la egiptología aquí en México, ¿vale? Y bueno, pues este diplomado, como estaba comentando antes, ya no es como nuevo, o sea, es un diplomado que ya está curtido, que ya está trabajado, que lo llevamos haciendo, muchas personas lo han tomado. En los años de pandemia fue muy curioso porque llegué a tener 25 alumnos en el diplomado. Luego hay otros momentos, el primer año fueron menos, fueron 7, tal como que ha ido variando un poco la cantidad de personas que se han ido haciéndolo a lo largo del tiempo, pero sí que ha sido muy regular, ha tenido mucha aceptación, aparte de los cursos sabatinos que hacemos, que son como cursos temáticos de 4 clases más específicos, más condensados en un tema concreto, ¿no? Hemos hecho cursos, pues, por ejemplo, de Akenatón, otro curso del Libro de los Muertos, otro curso de símbolos y amuletos en el Antiguo Egipto, o de sabiduría egipcia y hermetismo. O sea, hay muchos cursos que están a disposición de todos ustedes porque justamente desde la pandemia empezamos a grabarlos, muchos se transmitían por Zoom, y quedaban ya como parte del repositorio de cursos para poder compartirlos en vídeo, ¿no? A través de vídeo. Entonces, bueno, pues no solamente está el diplomado, sino que hay otros muchos cursos pequeñitos, muy económicos también, que permiten como profundizar en temas específicos. Entonces, bueno, pues este diplomado está pensado justamente para que sea un diplomado general. Es decir, cuando yo planteé este curso o este diplomado, la inquietud que me movió cuando lo creamos fue que las personas que aman Egipto, pues muchas veces se enfocan en un tema, ¿no? O conocen un tema. Yo lo que quería precisamente era aportar un diplomado que pudiese abarcar aspectos muy variados de la cultura egipcia para que fuera una visión completa, como de 360 grados, de la cultura egipcia. Es decir, que pudiéramos dedicarnos unas cuantas clases a historia, unas cuantas clases a religión, otras cuantas clases a literatura del Antiguo Egipto y otras clases a arte y arqueología. Entonces, bueno, pues el diplomado es un diplomado muy completo, dura aproximadamente un año, empezaríamos ahora en febrero, el 15 de febrero, y concluiría más o menos a mediados de diciembre, y son 32 clases. Esas 32 clases están divididas en 4 módulos, 4 áreas temáticas, que es las que vamos a ir ahora comentando, ¿no? De un poquito de todo lo que es. El primer módulo, las primeras 8 clases, o sea, son 4 módulos de 8 clases, en total hacen 32. Entonces, bueno, pues las primeras 8 clases están dedicadas a la geografía y a la historia. En realidad, la historia de Egipto
es amplísima, ¿no? Saben que es una de las culturas más longevas de la historia de la humanidad y a veces pues reducir la historia a más de 3000 años en 8 clases pues es complicado. Lo que pensé a la hora de hacer este diplomado era que estuviera como marcado por los reyes importantes de cada periodo. Es decir, centrarnos no tanto en una cronología de todas las dinastías y ver todos los reyes uno tras otro, porque no daría tiempo, es imposible, pero sí el adentrarnos, primero conocer la geografía del país, cómo es, cuál es su origen, ¿no? Desde el ámbito geográfico, climático, etcétera. Paulatinamente ir conociendo los distintos periodos, conocer la cronología oficial del Antiguo Egipto. Saben ustedes que, bueno, pues que la historia egipcia se divide en 3 grandes periodos importantes de esplendor, llamado Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo, pero luego tiene muchas épocas que están como entre medio. Hay 3 periodos intermedios que son periodos de decadencia, periodos como turbulentos, pero luego hay una etapa de el alba, el amanecer de Egipto, que sería la época tinita, la época en la cual surge la historia egipcia, una época incluso anterior, predinástica, de la cual es muy poco conocida, y luego tenemos una época baja, o una época tardía, que es ya el declive de la cultura egipcia, y la época donde hay invasiones persas, y luego pues Alejandro Magno llega, y luego se quedan los macedonios, o sea, toda una etapa tardía que todavía seguía siendo Egipto, ¿no? Por lo tanto, tenemos desde oficialmente el 3100 y pico antes de Cristo, 3000, 2900 antes de Cristo, con Menes Narmer, hasta el 30 antes de Cristo con Cleopatra, Cleopatra VII. Son 3000 años de historia oficial, aparte de toda esa época predinástica, que son prácticamente otros 3000 años. O sea, hay restos egipcios desde el 6000 antes de Cristo. Pero bueno, lo que vamos a centrarnos es que en estos grandes periodos de esplendor vamos a centrarnos en los reyes más importantes. O sea, entraremos a conocer Menes Narmer, el origen de la monarquía o de la realeza egipcia, también con algunos apuntes de los reyes predinásticos de la dinastía Cero, Shem-Suhor, que también son los que dieron nacimiento a Egipto. Hablaremos de las primeras dinastías, que son unas dinastías muy desconocidas, tenemos muy poquitos datos, pero realmente son los que dan nacimiento a la cultura egipcia. Y ya después entramos en el Reino Antiguo. El Reino Antiguo, pues evidentemente hablaremos de los grandes constructores de pirámides, que es Keops, y el padre de Keops, que es uno de los reyes desconocidos, bueno, se conoce, ¿no? Pero no es tan importante como su hijo Keops, que es Senefru, pero que realmente fue uno de los grandes constructores del Antiguo Egipto. Senefru se construyó 3 pirámides. Así como Keops construyó una, que es la Gran Pirámide, su papá se construyó 3. Entonces, realmente pues es un personaje realmente importante. Conoceremos los cambios dinásticos que hubo en ese reino antiguo. El reino antiguo es muy importante porque, digamos que funda lo que sería el modelo ideal de lo que va a ser luego Egipto. O sea, todos los egipcios, y esta es una característica propia del antiguo Egipto, es que no están fugados hacia el futuro. O sea, nuestra cultura occidental, siempre mira hacia el futuro. Buscamos ya colonizar Marte, el futuro, los coches voladores, o sea, miramos como que para nosotros el futuro es lo más importante, es el éxito, o sea, nuestra vida en el éxito lo conseguiremos en el futuro. Para los egipcios es justo todo lo contrario. El pasado es el momento primordial, el tiempo de oro, el tiempo de máximo esplendor. Por eso los reyes egipcios quieren volver siempre al pasado, emular lo que hicieron los reyes anteriores. Evidentemente hay cambios, se introducen cosas nuevas y hay modificaciones, pero siempre el anhelo era convertirse en los reyes del reino antiguo. Incluso más, los reyes del reino antiguo, ellos querían ir a la época de los dioses que gobernaron Egipto. Por lo tanto, para ellos, y esto es una característica de la historia egipcia, y por eso es tan longeva, por eso perdura tanto su forma de ver el mundo, su cosmovisión, su religión, porque se mantiene siempre renovada
porque vuelve siempre al origen. Nosotros han visto que en el siglo XX ha cambiado todo una barbaridad, ¿no? Desde todos los ismos, de las vanguardias, del arte, etcétera, porque todo es, vamos a mejorar, vamos a innovar, vamos a ser creativos, vamos a cambiar. Para el pueblo egipcio hay cambios, los estudiaremos, pero lo importante para el pueblo egipcio es, voy a mantener y preservar lo valioso de mis ancestros y mis antepasados. Y eso es lo que va a consolidar la cultura egipcia. Bueno, pues los reyes del reino antiguo van a hacer eso, van a fundamentar o van a consolidar los cánones que se van a perpetuar a lo largo de la historia egipcia. Veremos esos cánones, veremos la constitución de la realeza, por qué el rey es lo que es, cuáles son sus símbolos, cómo luego esos símbolos se repiten a lo largo de la historia, y al final te encuentras hasta Alejandro Magno y hasta Augusto César con los símbolos de Faraón. Y tú dices, ¿cómo es posible, no? En vez de que los romanos cambiaran y dijeran, no, pues ahora la corona de laurel y la toga. No, pues hasta Augusto César se pone el tocado nemés, se inviste de Faraón para poder gobernar en Egipto en época romana, ¿no? Esa es la idea de volver al origen, volver al momento del primer tiempo, ¿no? Veremos después, justo después del reino antiguo, hay un momento de decadencia, un momento turbulento. Analizaremos cuáles fueron los motivos por los cuales el reino antiguo cayó, que tiene unos motivos muy estudiados y se conocen muy bien. Y además es algo muy interesante porque permite ver también la parte sociopolítica de Egipto y cuáles fueron los propósitos que tenían los reyes, y en este caso cómo se perdieron esos propósitos, cayendo en una época de desgracia y de decadencia. Después, el Reino Medio vuelve a retomar los valores de la época antigua, pero hace ciertos cambios fundamentales. En el Reino Medio son unos reyes que van a reimpulsar la cultura de una forma especial, hasta el punto de que cuando hoy en día se estudia jeroglífico del Reino Medio. Es el egipcio clásico, todos los cuentos, toda la literatura, toda la parte filosófica, enseñanzas, etcétera, se consolidan en esa época. Y en esa época aparece pues Sinué el egipcio, el Oasita elocuente, muchísimos textos que luego pues estudiaremos en el módulo de literatura. Es el momento del esplendor de también una localidad que se va a convertir en la capital importante a partir de este momento, que es Tebas. Probablemente conozcan Tebas, ¿no? No sé si han estado en Egipto. Bueno, pues el Reino Medio es uno de los momentos de esplendor. También, como todo pasa en la vida, Egipto también tiene ciclos, el Reino Medio cae en desgracia y empieza una invasión extranjera llamados de los Hicsos. El segundo periodo intermedio tiene, por el motivo de su decadencia, es precisamente que los que gobiernan Egipto no son egipcios, son extranjeros. Los Hicsos son semitas, pero no se sabe exactamente muy bien. En realidad la palabra Hicso viene del egipcio Hekahasut, que significa los gobernantes pastores o gobernantes de los pueblos extranjeros. Y eran pues toda una corriente de pueblos cananeos que habían ido entrando poco a poco en el delta, se habían establecido y al final pues se quedaron gobernando y empezaron a hacer vasallos a los propios egipcios. Y claro, ya no tenían las mismas costumbres, la misma cosmovisión, y eso generó también pues cierta decadencia, que fue sustituida por el Reino Nuevo. El Reino Nuevo empieza también una reconquista de Egipto, vuelven a unificar Egipto, y todo un proceso de los grandes reyes, ¿no? Probablemente los reyes más famosos están en este Reino Nuevo. Akenatón, está Menofis III, está Ramsés II, Hatshepsut, la reina Hatshepsut. Entonces veremos, en este Reino Nuevo veremos pues, los protagonistas más importantes. Veremos a Hatshepsut como una reina, veremos a Akenatón como este rey hereje que cambia la religión, que hace un cisma religioso importante. Veremos pues, ese momento de la historia
porque está relacionado con Tutankamón. Tutankamón es un descendiente de estas familias de Amarna, ¿no? Parece ser que actualmente se cree que es hijo de Amenofis III, del padre de Akenatón, era como hermanastro de Akenatón, pero bueno, todavía eso está en investigación. Luego se verá Ramsés II, Seti I, o sea, los grandes faraones del Reino Nuevo, y ya las últimas clases de este módulo es el periodo de decadencia, que es un periodo también, bueno, se dice que es de decadencia en comparación con los periodos anteriores, que fueron de mucho esplendor. Pero realmente pues tampoco es que fuera una decadencia horrible, simplemente es una época convulsa de conflictos, los pueblos extranjeros, los persas, empiezan a hacerse más fuertes y entonces empiezan a invadir Egipto en determinadas ocasiones, llegando incluso a convertir Egipto en una satrapía, en una especie como de lugar vasallo de los persas. Hasta que justamente llega Alejandro Magno, en el 323 a.C., y conquista Egipto y devuelve Egipto a los egipcios, generando una nueva dinastía, en este caso es una dinastía tolemaica, una dinastía macedónica, fundada precisamente por uno de sus generales, llamado Ptolomeo I, y a partir de ahí viene una etapa de 300 años aproximadamente, que es la última etapa de Egipto, pero una etapa en la cual pues está el faro de Alejandría, la biblioteca, la construcción de Alejandría como centro neurálgico de todo el conocimiento, economía del mundo mediterráneo. Entonces, bueno, pues son 3000 años de historia que ahora he resumido en 10 minutos, pero realmente pues es apasionante, iremos indagando todo ello, ¿no? Vamos a ver el segundo módulo. El segundo módulo es religión. Y bueno, religión, estudiar Egipto sin estudiar la religión es como si estudiásemos actualmente en nuestro mundo moderno sin tener en cuenta Netflix, Internet o las redes sociales. O sea, sería como solamente ver una parte de Egipto. La religión en Egipto es tan importante que permea todos los aspectos de la vida egipcia. Y bueno, lo primero que explico en este módulo de religión es que, a diferencia de nosotros, para nosotros Dios es un ser abstracto, a veces está ahí, a veces no, o sea, nos acordamos de él cuando maldecimos a veces, o sea, es como que no somos muy conscientes de él, es un personaje abstracto, fuera de la naturaleza, creador de la naturaleza, básicamente, pero para los egipcios, o sea, y nosotros incluso podemos llegar a dudar de su existencia. Freud dijo que era una neurosis. O sea, podemos incluso decir, bueno, pues, todo esto es una imaginación, ¿no? La religión es un opio para el pueblo, como decía Marx, es como un engaño, como una especie de manipulación. O sea, existe una visión desde la perspectiva occidental en la cual Dios ha quedado recluido a una especie de aspecto ajeno al ser humano y ajeno a la naturaleza, pero para el egipcio es justamente todo lo contrario. Es decir, el egipcio, vive en un universo sacralizado. La tierra es un dios. El suelo que pisan es un dios. El aire que respiran es Shu, es un dios. Cuando inhalas aire, sientes a Dios en tu interior. El cielo estrellado, la bóveda estrellada es la diosa Nut. El sol cuando sale por la mañana es Ra, que crea la vida, que crea el día para que el ser humano pueda vivir. Y cuando se pone por occidente, todo duerme junto con el sol. O sea, para el universo egipcio, la naturaleza es sagrada, son dioses. Es un concepto diferente al que tenemos nosotros. Para nosotros un dios es esa imagen de o un ser abstracto, o incluso nos imaginamos un Thor como semidivino, inmortal, que puede hacer proezas. No. Para los egipcios, la naturaleza son dioses. Con lo cual ellos viven en un universo sacralizado. Todos los oficios tenían un dios patrón. Un poco como lo que tenemos nosotros como los santos, ¿no? Que a veces son patrones de los oficios, pero para el egipcio, conocer la naturaleza era conocer los secretos de un dios, porque era conocer los secretos de la diosa Nut. Los dioses eran las estrellas, los seres que viven en las estrellas
Las estrellas son representaciones de los dioses, son corporizaciones de los dioses. Por lo tanto, ver cómo se mueven, comprender sus ciclos, es comprender el secreto de esos dioses. Y por lo tanto, es conocer, o sea, todo lo que sería un conocimiento, una sabiduría, una ciencia, está vinculada siempre con un dios. El médico va a curar las enfermedades que están propiciadas por el castigo de Ra, que es la diosa Sekhmet. Por lo tanto, el médico tiene que conocer los secretos de la diosa Sekhmet para poder aplacar la enfermedad. Todo en Egipto está íntimamente relacionado con los dioses. Por eso este módulo es fundamental, conocer la mentalidad religiosa de los egipcios para entender por qué hacían lo que hacían, por qué se dedicaban tanto tiempo a construir sus tumbas, por ejemplo. Los reyes, cuando empezaban a gobernar, lo primero que hacían era empezar a construir su tumba. ¿Por qué la tumba es tan importante? Los científicos y arqueólogos que tienen un corte más materialista dirían, bueno, pues porque la tumba es un bien de prestigio que te permite mantener el poder hacia con los demás. Si tienes una pirámide más grande, pues entonces tú eres más importante que los otros. Pero para la mentalidad egipcia, los egipcios no vivieron en tiempos de Marx. No había revolución industrial, no había explotación infantil en los niños. O sea, para el mundo egipcio, la construcción de una pirámide no tenía que ver, o sea, evidentemente tenía elementos económicos adyacentes, pero lo fundamental de la construcción de una tumba era precisamente la elevación del rey hacia las estrellas. Era una finalidad sagrada. Y eso, todo el ritual funerario, los textos sagrados, los textos, todo eso lo estudiaremos en la simbología religiosa. Le dedicaremos unas clases a ver cuál es la concepción que tienen el cosmos, lo sagrado del cosmos, cómo surge el universo. Veremos una cosa curiosa en el mundo egipcio. Los egipcios, a diferencia de nosotros, nuestra cosmovisión occidental, que nace fundamentalmente en Grecia, es una cosmovisión dualista, ¿no? Han visto, la lógica aristotélica es verdad, mentira, ¿no? El bien y el mal. Mi Dios, los dioses son, si mi Dios es verdadero, los dioses son falsos, los demás son falsos. Esa lógica es una lógica griega que está muy permeada en nuestra cosmovisión occidental y por eso pues, las guerras de religión. Las guerras de religión solamente se dan en las culturas monoteístas. Si mi Dios es verdadero, Alá es falso. Si Alá es falso, entonces tú eres un hereje y te tengo que convertir o te tengo que matar, porque me vas a querer o convertir o matar. Y es luchar la verdad contra la mentira. Para el mundo egipcio, todas las cosmovisiones religiosas son complementarias. Para ellos había un creador que es Ra en Heliópolis, pero había otro creador que es Tot en Hermópolis. Había otro creador que es Ptah en Memphis. Había otro dios creador en Esna que es Hnun. Y todas esas posibilidades son posibles a la vez. Y uno diría, ¿cómo es posible? Es porque el universo es mucho más complejo que solamente una verdad y lo demás mentira. Eso forma parte de la cosmovisión griega. Bueno, pues analizaremos también todo eso, veremos las cosmovisiones de la creación egipcia, veremos los dioses más importantes egipcios, haremos un repaso, hay muchísimos dioses y muchas como energías y potencias divinas en el Antiguo Egipto, pero veremos pues prácticamente todas las más importantes. Veremos el ámbito funerario, todos los dioses que intervienen en el proceso de la muerte, el dios Anubis que acompaña, el dios Chacal que acompaña a las almas al inframundo, los propósitos que tiene el alma, cómo me puedo fusionar con Osiris, cómo me puedo convertir en Osiris para poder vivir eternamente, cómo puedo alcanzar las estrellas y el sol con Ra para vivir eternamente en su ciclo diario. Es decir, todo el ámbito funerario lo estudiaremos y los dioses, pues, dios de la realeza como Horus, todo el dios Amón, que es el dios fundamental de Tebas, etc. La verdad que a mí me apasiona, ¿no? A mí que me gusta la filosofía y todo eso, pues es uno de los módulos que más me gusta. ¿Vamos a tener material?
Sí, efectivamente. Todo el diplomado tiene material escrito, cada módulo. Al principio del módulo les enviaré en PDF, o si están aquí presenciales, pues la carpeta con el material escrito, bueno, impreso, y en cada módulo tiene pues prácticamente los apuntes de las clases, más o menos para seguir las diapositivas. No son las mismas diapositivas, o sea, normalmente tengo muchas más diapositivas que lo que voy a compartirles en material, pero sí que hay otros muchos materiales. Además, entonces les compartiré algunos y será por módulo, es decir, en la carpeta del primer módulo pues tendrán todo lo de historia y geografía, en la carpeta iremos viendo poco a poco. Ahí en la parte de literatura pues hay textos literarios egipcios completos y cosas así. Sí, tendrán material. Wow. Muy bien, gracias, doctor. No, de nada. Bueno, pues si no hay más preguntas de religión creo que es, para mí me apasiona porque conociendo la mentalidad religiosa puedes entender su cosmovisión cotidiana, ¿no? O sea, por ejemplo, si la agricultura estaba vinculada con el dios Osiris, para ellos el acto de cultivar la tierra no era un acto, como les decía antes, no es me voy a ir a la chamba porque si no no pueda comer, ¿no? O sea, es como una especie de martirio. El trabajo, desde nuestra cosmovisión occidental, después de la época de Marx, el trabajo es una carga, es un sacrificio, es un esfuerzo, ¿no? O sea, preferimos las vacaciones, preferimos el descanso, preferimos el ocio. Para el mundo egipcio, evidentemente también les gustaba el ocio, les gustaba la calma y todo eso, pero el trabajo no es una maldición, como ha sido impuesto en otras épocas, ¿no? Y era una especie de como convivencia con los mismos misterios del propio dios, en este caso es el dios Osiris. La fertilidad de Egipto venía por el dios Osiris. Conoceremos esos mitos fundamentales, ¿no? El mito de Isis y Osiris, el mito de Horus, con las contiendas de Horus con Set, la creación, etc. El módulo 3 es un módulo de literatura del Antiguo Egipto. Y bueno, justamente este es uno de los módulos que cambié, como les decía, en los primeros 2 años del diplomado, las 2 primeras ediciones, era un módulo de jeroglífico, pero lamentablemente en 8 clases es imposible aprender jeroglífico. O sea, en 8 clases puedes tener una introducción al jeroglífico, saber 4 cositas, pero realmente pues para aprender jeroglífico necesitas más tiempo, más rodaje, también más horas de estudio por parte del alumno. O sea, jeroglífico implica un esfuerzo, cualquier lengua implica un esfuerzo por parte del alumno. Es decir, muchas de las clases, pues si ustedes quieren estar de oyentes simplemente, pues están de oyentes y ya está, no tienen que estudiar más, no les voy a hacer un examen. Pero en jeroglífico, en lo que es lengua, si uno no estudia, pues no aprende, no avanza. Y entonces hay una parte que implica el estudiante. ¿Qué sucedió? Que las 2 primeras ediciones servían de introducción bien de lo que es el jeroglífico, pero como no se terminaba de aprender, pues como que la gente quería más, ¿no? Entonces lo que hice fue crear un diplomado específico de jeroglífico. El diplomado son 32 clases también, más cortas, de 1 hora, 1 hora y cuarto, y ese diplomado que presento ahora en un ratito, en 32 clases sí que ya puedes leer jeroglífico. O sea, sí que te da para poder leer algunos textos, no todos, evidentemente, o sea, no se podría leer este papiro de Tajotep, evidentemente, pero sí que se puede reconocer cuando vas por Egipto los nombres de los dioses, las fórmulas rituales, puedes reconocer el nombre de las personas de las tumbas, puedes incluso, si has estudiado mucho más, pues conocer algunas frases dentro de lo que sería la parte funeraria. Y claro, está muy bien porque cuando terminas todo el diplomado de jeroglífico, si por ejemplo se hace un viaje al final, pues puedes leer cosas en las tumbas y en las paredes de los templos y cosas así. Y evidentemente pues ya da una satisfacción importante. Entonces, en 8 clases, como no daba tiempo, dije, bueno, pues vamos a transformarlo en un diplomado y esas 8 clases vamos a dedicarlas a algo que es sumamente bello, que es la literatura del Antiguo Egipto. Los egipcios es una de las primeras culturas que tiene escritos. Es decir, la escritura nace paralelamente o
una detrás de otra, no sabríamos decir cuál es primera, en Sumeria y en Egipto. Y entonces, bueno, pues ambas culturas compiten, ¿no? Por ser cuál surgió por primera vez la escritura. Pero bueno, los egipcios son de los primeros que no solamente tienen una escritura a nivel como tributaria o económica, ¿no? Los sumerios, muchas de las tablas sumerias son impuestos, listas de materiales, etc. Los egipcios, además de tener esto, le dedicaron desde épocas muy antiguas a hacer reflexiones filosóficas, enseñanzas morales, textos religiosos. El texto religioso más antiguo que tenemos escrito son los textos de las pirámides egipcias. Por lo tanto, es decir, no solamente se dedicaron a hacer una escritura como de documentación o de tablas tipo Excel, ¿no? de números y cifras, sino que se dedicaron a desarrollar un lenguaje culto, una forma de contar narrativa, de explicar enseñanzas morales, de escribir ciencia. Y entonces encontramos en Egipto pues tanto narrativa, cuentos, poemas, poesía, textos científicos, didácticos, muchísimas obras que evidentemente pues son un referente en lo que sería la literatura universal. También es algo característico porque con el surgimiento de la escritura tiene que aparecer obligatoriamente una clase o un grupo social que son los escribanos, los escribas. Y curiosamente los escribas se singularizan del resto de los grupos sociales en que es algo que tienes que aprender. Es decir, no por nacer en una familia de escriba eres escriba, tienes que aprender a escribir. No por ser noble o por tener dinero ya sabes escribir. Es decir, los escribas fueron un grupo social egipcio que estaba nutrido de todas las clases sociales. O sea, una persona humilde podía llegar a ser escriba y podía llegar a ser visir y podía llegar un visir a ser faraón. Es decir, permitió también como grupo social una plasticidad social mucho más amplia que en otras muchas culturas. Precisamente porque el conocimiento de la escritura implica un esfuerzo por parte de la persona. Entonces, no basta con dónde has nacido, ¿no? Es muy interesante conocer toda esta literatura del mundo egipcio porque se ve también en sus escritos. O sea, ¿quiénes eran los que escribían? Muchos de ellos eran eruditos, eran sabios, y es el paradigma y el modelo del hombre egipcio, ¿no? Los egipcios anhelaban convertirse en sabios. Y esto es algo, bueno, según sus escritos, ¿no? O sea, los escritos de ellos, como que el modelo ejemplar del hombre egipcio era el sabio, el hombre silencioso, aquel que era capaz de conocer las cosas, de reflexionar, de meditar, de expresarse elocuentemente. Y era muy interesante porque luego cada cultura va a tener un modelo característico, ¿no? Si nos vamos a Grecia, el modelo es el filósofo. Si nos vamos a Roma, el modelo es el político o el legionario. Si nos vamos al Renacimiento, el modelo es el artista. Si nos vamos a nuestra sociedad actual, el modelo es el rapero o el reggaetonero o el hombre de éxito de negocios. Cada cultura asocia a la consciencia de la cultura un paradigma. Y es muy interesante conocer cuál es el paradigma o el modelo del hombre egipcio, que en este caso es el sabio. Aquí tenemos el escriba, uno de los escribas de Memphis. Bueno, pues pasamos al de arte y arqueología. Bueno, el módulo de arte y arqueología es un módulo también pensado precisamente para adentrarnos en el conocimiento de lo que se ve en Egipto. Es decir, cuando nosotros vamos a un museo, cuando vamos a visitar Egipto y caminamos por sus ruinas, por sus templos, miramos objetos o vemos en un libro distintas fotografías, lo que estamos viendo es lo que se conoce como cultura material. Cultura material o arquitectura. Entonces, justamente, pues para tener unas nociones básicas de lo que sería la cultura material del Antiguo Egipto, lo que son los cánones de pintura, los cánones de escultura, los cánones de arquitectura, pues hemos hecho este recorrido
de 8 clases dedicado precisamente a conocer y comprender pues por qué hacían el arte de la forma que lo hacían. Es muy interesante porque, bueno, a nivel estético, a nivel de historia de la estética, hubo una época en la cual el modelo perfecto del arte era el griego. Entonces, en esa época Hegel, por ejemplo, y los primeros helenistas decían que, bueno, que el arte egipcio era infantil, no sabían de perspectiva, porque claro, el modelo que tenían ellos era un modelo renacentista en la cual pues, los cuadros tenían perspectiva, todo era para engañar al ojo, esos trampantojos, mientras que el arte egipcio es un arte completamente diferente, ¿no? El arte egipcio busca otras cosas. Entonces lo que haremos es adiestrar el ojo para ver esos detalles que son diferentes a lo que sería nuestro concepto de arte clásico, por decirlo de alguna forma. Es muy interesante porque muchas veces dicen, no, pues que no conocen las medidas del cuerpo humano, y cuando ves algunas estatuas te das cuenta de que no, que conocen perfectamente las medidas del cuerpo humano, simplemente son cánones distintos para representar cosas diferentes, ¿no? Los egipcios buscan lo que su forma de pintura, por ejemplo, se llama aspectiva. Buscan representar los diferentes aspectos del ser humano para que todo esté ahí. Por eso pintan de perfil la nariz, los hombros, están los brazos chuecos. O sea, todo está un poco como raro, pero precisamente para que todo esté representado en el ser humano. Porque si está de frente, pues la nariz a veces es muy difícil de pintar, ¿no? Mientras que si la pintas de lado, pues se ve perfectamente la nariz, ¿no? Hay una serie de cosas que están pensadas para que los aspectos importantes del ser se manifiesten. Por eso a veces ponen los 2 pies, incluso a veces ponen los dedos y se ven dibujados los deditos para saber que los dedos están representados ahí, están presentes en la representación. Y bueno, pues con todo esto, esto sería como el programa o el contenido del diploma. Ya les digo que son 8 clases por módulo, son apasionantes, la verdad que cualquier tema que uno se adentra a estudiarlo, pues la verdad que es fascinante. En el programa que les he pasado, tienen, digamos, como que en el PDF están específicas los títulos de las clases, más o menos, para que se vea más o menos todo lo que hay, y bueno, pues pueden verlo sin ningún. Las clases, como les digo, pues van a tener su material didáctico, tendrán un certificado al final del curso de asistencia, en el sentido de que es un curso que no implica unos exámenes, o sea, no está, como no tiene el REBOE de la SEP, no me exigen que les ponga examen, ni les haga trabajos, o sea, no está pensado precisamente como un título oficial, está pensado como un aprendizaje, con un conocimiento del Antiguo Egipto, pero sí que tiene un certificado avalado por la Fundación Sofía. Es decir, tiene un valor curricular y evidentemente cuando terminen del curso les puedo asegurar que van a conocer los distintos aspectos que vamos a tocar del mundo egipcio, ¿no? Ya les digo que es una visión muy completa, muy 360 grados del pensamiento egipcio. Pueden hacer, si alguno de ustedes es universitario y quiere como hacer investigaciones y todo eso, le puedo facilitar ayuda para pues, tener bibliografía especial, cómo hacer un trabajo, etcétera, ¿no? O sea que podrán, si ustedes quieren, también hacer ese tipo de investigación. Pero no es como, no voy a ponerles una nota y ni les voy a reprobar si no tienen algún conocimiento, ¿vale? Las clases son clases de 2 horas y un poquito, 2 horas y media. Hacemos una pausa a mitad. Normalmente empezamos a las 10:30, hacemos una pausa de 11:30 a 11:40 hasta las 12 y luego de 12 a 1. La otra parte de la clase. Si están en casa, bueno, pues es el momento de apagar la cámara, tomar su cafecito, y si están aquí presenciales, pues igual, nosotros bajamos, tenemos una pequeñita cafetería aquí abajo y hacemos un café y paramos.
La parte presencial pues siempre es más rica en el sentido de que pues, se conversa de otras cosas, se amplían cosas en el momento, ¿no? Pero bueno, voy a intentar también que para todos aquellos que están por Zoom puedan, pues en cualquier momento pueden levantar la mano, pueden hacer una pregunta. Si está en hilo del tema que estamos tocando, pueden hacerla en ese momento. Si es una pregunta que se les ocurre de otro tema, pues lo apuntan, lo ponen en el chat y ya luego las respondo al final de la clase y todo eso, ¿vale? 8.500 el curso completo en un solo pago. Hay un poquito de descuento precisamente pues porque uno pues lo paga de una sola vez y por módulo se puede pagar cada 2 meses. Más o menos cada módulo dura 2 meses porque son 8 clases. Normalmente pues una clase a la semana, más o menos cada 2 meses será el módulo. A veces también comentarles que bueno, pues cuando hay un festivo pues haremos el festivo. En julio pararemos un mes para dejar un mes tranquilo, ¿no? de vacaciones de verano. Entonces, pues es relajado, es decir, que no, a veces hay Semana Santa, pues también dejaremos la Semana Santa tranquila por si alguno se va de viaje. Y la ventaja también que tienen es que, pues si algún día uno no puede estar presencialmente o por Zoom, pues la clase va a quedar grabada y la pueden ver después. Es decir, más oportunidades no tenemos, ¿no? Pueden hacerlo presencial, por Zoom o incluso con las clases grabadas. Y bueno, ¿alguna duda? Dime, Adriana. No hay tareas, ¿verdad? No, no hay tareas, no hay tareas. Por eso digo que es un diplomado que está pensado, o sea, por ejemplo, muchas personas que lo han hecho ha sido porque se iban a ir a Egipto y entonces querían aprovechar, ir y saber lo que están viendo, porque es que viajar a un lugar y no tener ni idea de lo que estás viendo es una tontería. Sobre todo cuando tienes la opción de acercarte a un curso como, por ejemplo, como este y disfrutar muchísimo más un viaje. Claro. De una forma excepcional, ¿no? Los viajes que hemos organizado nosotros, la verdad es que los estudiantes que han venido estaban fascinados porque la ventaja de conocer todos los lugares arqueológicos, saber los dioses, entender cuáles son las épocas en que están construidos unas y otras, pues disfrutas muchísimo más lo que estás visitando, ¿no? Entonces, todo aquel que quiere viajar a Egipto, conocer Egipto, el curso le apasiona. Y luego también hay muchas personas que quieren como tener un conocimiento profundo de las cosas, pero tampoco tan académico que sea como apabullante. Yo he estado en muchos cursos universitarios de egiptología y el ritmo es muy rápido, o sea, es un ritmo académico muy fuerte, Muy duro. investigaciones, con muchos trabajos, y entonces o estás en una edad estudiantil que quieres sacarte un título específico o no se puede llevar ese ritmo, ¿no? Entonces, por eso decía que si alguno está en esa etapa estudiantil, que quiere como ampliar conocimientos específicos de egiptología, mi propuesta en un futuro no muy largo es que este curso tenga un REBOE oficial y lo que haría sería una convalidación de todo lo que se ha hecho, pero evidentemente me exigirían hacer trabajos y exámenes, ¿no? Pero ya para el que quiera un título oficial. Si fuera un título oficial, sí que se exige pues toda una serie de conocimientos específicos y exámenes. Este curso no está pensado así, está pensado para conocer de Egipto, para que al que ama Egipto lo disfrute muchísimo, para tener un conocimiento mayor de lo que normalmente en libros o en documentales se pueden ver. ¿Y si esté pensado el curso como para alguien que viene como yo que no sabe nada? ¿O si haya necesidad de tener algún conocimiento previo de la cultura? No, tanto este como el de jeroglífico están pensados para empezar de cero. Por eso justamente empiezo con la historia, porque digamos como que es un aterrizar en la parte objetiva, en la parte cronológica, situarse, etc. Luego paso a religión, o sea, luego ya se va subiendo, pero digamos que la parte, empezamos por lo sencillo, por lo más sencillo, y bueno, más que sencillo, por la parte más contundente, más material, por decirlo de alguna forma, política, estructura social, etc. Y se empieza, o sea, es desde cero, no es necesario tener ningún conocimiento. Muchas gracias. Y si alguno tiene conocimientos, fantástico. O sea,
siempre es bueno pues, uno haber ya leído cosas o tener un conocimiento anterior. Bueno, el diplomado empieza el 15 de febrero. Bueno, sí, hay que convertirnos, somos migrantes digitales. O sea, creo que ya algunos nacieron con la tecnología, pero otros hemos tenido que aprender a fuerza, porque si no... Exacto. Muchísimas gracias a todos. Estamos viéndonos, ya ustedes me van mandando un mensaje, puede ser por WhatsApp o por mail, y bueno, pues estoy a su disposición, cualquier duda que tengan, pues encantado de resolverse.